Hola inversores, soy Pablo Nogales y en el vídeo de hoy vamos a hablar de uno de los conceptos más importantes que una persona tiene que tener en cuenta a la hora de gestionar su capital financiero. En este caso vamos a hablar de la inflación, algo intrínseco en el modelo actual monetario en el que vivimos. Conforme la sociedad ha ido evolucionando, hemos ido pasando por diferentes sistemas monetarios, así que veamos un pequeño repaso de cada uno de ellos. Empezamos con el dinero mercancía, como puede ser el oro, la plata, la sal, entre otros muchos. Este medio de pago es una mercancía física cuyo valor proviene de los fundamentales que lo componen. Tras esto, tuvimos el dinero representativo. Con la aparición de los primeros bancos, la gente depositaba sus monedas y le extendían un certificado por el importe, que le servía como medio de pago. Este dinero estaba respaldado por oro, plata, petróleo, es decir, su valor se basa en otro activo y puede ser convertible al activo que representa. Por último, apareció el dinero fiduciario. No está respaldado por metales, sino por una promesa de pago por parte de la entidad emisora y se basa en la confianza de la comunidad. Es decir, las personas aceptan este dinero a cambio de los bienes o servicios que venden, ya que esperan que a su vez sea respetado cuando vayan a comprar otros bienes y servicios. Se le conoce como dinero inconvertible o papel moneda. Y el dinero que rige hoy en día a los países no es más que un tipo de dinero fiduciario, que es el dinero por decreto o dinero fiat, emitido y validado de forma legal por un gobierno, por ejemplo, el euro, el dólar, el yen. Si buscamos en la RAE el significado de moneda fiduciaria, vemos que es una moneda que representa un valor que intrínsecamente no tiene, a diferencia del dinero mercancía y representativo, que sí que tiene valor intrínseco por lo que son y por lo que representan respectivamente. Llegados a este punto nos hacemos la siguiente pregunta: ¿qué implicaciones tiene para un ahorrador y un inversor que hoy en día usemos dinero por decreto o fiat? Veámoslo. Los billetes y monedas actuales tienen tanto valor como lo indique en el número impreso que tienen, pero no está respaldado por nada que lo estabilice, sino que aumentará o disminuirá su valor según la confianza del mercado. Una de las principales características del dinero fiat es que está controlado por organismos y entidades autorizadas como son los bancos centrales, como por ejemplo puede ser la Reserva Federal o el Banco Central Europeo. Estas entidades tienen varias funciones: preservar el valor de la moneda, preservar la estabilidad de precios mediante el control de las tasas de interés y mantener la estabilidad del sistema financiero. Para ello, estas entidades cuentan con una serie de derechos que nadie más tiene. ¡Cuidado! Son los únicos emisores de dinero de curso legal. Son agentes financieros de la deuda pública de los gobiernos nacionales. Son prestamistas de última instancia, es decir, es un banco de bancos, y son supervisores de la solvencia y cumplimiento de la normativa por parte de las entidades de crédito. Teniendo en cuenta las funciones que tienen los bancos centrales y los derechos que todos los gobiernos les otorgan a los mismos, podríamos pensar que nuestra economía está a salvo, ya que hay cientos de personas trabajando para cumplir estas funciones, que son mantener el valor de la moneda, mantener una estabilidad de precios y mantener un sistema financiero sano. En finanzas se suele decir que el Excel todo lo soporta, pero la realidad es muy distinta. En estas dos gráficas podemos ver, por un lado, la evolución del poder adquisitivo del dólar y de la libra, y por otro lado, la evolución a lo largo del tiempo de los tipos de interés de Estados Unidos y Reino Unido. En el lado izquierdo de ambos gráficos apreciamos mucha estabilidad durante 100 años, salvo la época de la Guerra de Secesión. Sin embargo, durante los próximos 100 años hemos visto todo lo contrario: una pérdida de poder adquisitivo y una volatilidad considerable de los tipos de interés. Está claro que algo tuvo que pasar en 1913, y es que a finales de ese año se creó el sistema de la Reserva Federal. Obviamente tenemos que añadir también que en 1914 empezó la Primera Guerra Mundial, pero según las funciones que hemos visto de los bancos centrales, esta situación se tenía que haber revertido conforme fueron pasando los años. Con la aparición de la Reserva Federal, el dólar dejó de ser dinero representativo, respaldado en oro, o en plata, como podemos ver en los billetes de la parte superior, sino que pasó a ser moneda fiat, como son los billetes actuales, los de la parte inferior, por lo que no hay límite de lo que se puede emitir, ni esta emisión sigue un patrón, sino que depende de las necesidades y estrategias políticas que tenga el banco y el Estado.
Mencionar también que el dinero fiduciario es propiedad del que lo emite. Nosotros, al usarlo, tan solo somos titulares. Al ser propiedad del que lo emite, puede elegir en algún momento y según los intereses devaluar la moneda, afectando los tipos de cambio, a las importaciones, a las exportaciones y en última instancia al poder adquisitivo de las personas que usan esa divisa. Además, llegado el momento, el Estado puede impedir la retirada de capitales, el conocido corralito, tal y como hemos visto en algunos países en los últimos años. Además, como podemos ver en la siguiente foto, desde que se creó la Reserva Federal, el poder adquisitivo de $1 en 1913 se convirtió en 5 centavos en el año 2013. Esto que estamos viendo con el dólar es extrapolable a cualquier moneda fiat, como por ejemplo fue la peseta y en la actualidad el propio euro. Supongo que la escena que voy a contar a continuación a muchos de vosotros os va a sonar. Y es ese momento, ese fin de semana, cuando vas con tus padres a casa de tus abuelos y a la hora de la despedida se viven momentos de mucha tensión. Y es cuando tus abuelos te intentan meter dinero en el bolsillo. Y digo tensión porque tus padres no se podían enterar de esto. A mí algunos fines de semana me daban 10 euros. Y bueno, mis padres en ese momento no se enteraban, pero cuando nos íbamos y nos montábamos en el coche hacia casa, yo siempre me sinceraba con ellos y le decía, oye, que los abuelos me han dado 10 euros. Y mi padre me decía, eso te tiene que durar mucho porque son muchas pesetas. claro, yo, a ver, esto conforme iba pasando el tiempo, la verdad es que no lo entendía, porque 10 euros realmente no da para mucho. Desde un punto de vista nominal, cuando se hizo el cambio de euros-pesetas, te daban por 166 pesetas 1 euro, por lo tanto 10 euros eran 1.660 pesetas. Pero no era tampoco gran cantidad de dinero. Fueron pasando los años y un día yo le pregunto a mi padre, pero papá, 1.660 pesetas, lo equivalente a 10 euros, ¿para qué te servía en tu época? Y me dijo mi padre, Pues yo, con 100 pesetas en los años 70, iba al cine. y claro, dije, hola, o sea, ahora cambia mucho la cosa. Yo con 10 euros, a día de hoy, con suerte, puedo ir 1 o 2 veces si encuentro una buena oferta para ir al cine. Pero mi padre podía ir hasta 16 veces. Es decir, estamos recibiendo el mismo servicio, es verdad que ha mejorado a nivel tecnológico, pero estamos recibiendo el mismo servicio, pero ahora, con más cantidad de dinero, puedo hacer menos cosas. Estuve muchísimos años sin entender por qué ocurría esto, hasta que me di cuenta que era por el tema que estamos hablando en el vídeo de hoy, la inflación. Estuve mucho tiempo sin entender todo esto por qué ocurría. ¿Por qué mi padre en los años 70, con 1.660 pesetas, podía hacer tantas cosas y 30 años después, que era más o menos cuando ocurría lo de la historia que he explicado, yo había perdido la capacidad de poder hacer todas esas cosas? Y claro, al fin y al cabo, es que esto repercute mucho en nuestro día a día, como por ejemplo en la cesta de la compra. Aunque en esta imagen los años están un poco exagerados, nos tenemos que quedar con la idea de fondo, y es que conforme pasan los años, perdemos poder adquisitivo. Pero el problema no acaba ahí, sino que todas esas personas que ahorran y no invierten, con el paso del tiempo, todo ese dinero va perdiendo valor. Recordemos que más allá de las necesidades a corto plazo que podamos tener a nivel económico y la existencia de un fondo de emergencia, no deberíamos de tener más dinero en la cuenta del banco. La expansión monetaria de las últimas décadas ha sido monstruosa. Si nos fijamos en el aumento de la base monetaria, vemos cómo ahora mismo estamos rozando la cifra de los 20 billones. Y sí, billón en español. Esta monstruosa cantidad. Desde que finalmente se eliminó el patrón oro en los años 70, aunque realmente durante todo el siglo XX se estuvieron haciendo barbaridades monetarias, el incremento ha sido desmesurado. Las finalidades de estos incrementos han sido activar la economía artificialmente, salvar a gobiernos y bancos de la crisis y volver a intentar activar la economía. Pero está claro que no les ha salido todo como tenían planeado. Yo creo que esto no es más que el cortoplacismo de la sociedad llevado a esferas políticas, y con políticas me refiero a bancos centrales y a gobiernos nacionales. Quizás la idea de que un conjunto de personas minoritario pueda dirigir la economía mundial no es la mejor alternativa. Como es bastante probable que esto no cambie en los próximos 20 años, mi consejo es que busques valores reales en los cuales invertir tu dinero fiat, de tal manera que no pierdas poder adquisitivo a lo largo del tiempo.
Así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y no olvides, la mejor inversión que puedes hacer es invertir en ti mismo. ¡Un saludo, inversor!